Isaías 53, ¿ya lo tiene? La palabra del Señor se lee. Cristo, hermano, lo hizo por usted y por mí. Acuérdese que nadie le quitó la vida. Él ofreció su vida para salvar y cambiar y transformar nuestras vidas. Y así dejamos a Eric que nos va a predicar. Así es que prepare su corazón, prepare su mente y todo su ser. Gloria a Dios, hermanos, que Dios lo bendiga en esta mañana. Qué preciosa presencia del Señor. Siempre es maravilloso alabar su nombre y tener un corazón agradecido por todo lo que ha hecho. Quiero que abramos, hermanos, a nuestras vidas al Evangelio según San Juan, capítulo 19. Solo quiero que nos enfoquemos en 3 versículos, el 28 al 30. Y específicamente en el tema, en el verso 30. And our main topic will be coming from verse 30. Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 28 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había ahí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino y la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Oremos, hermanos. Padre, damos gracias en esta mañana, Señor. Qué precioso, Padre, es recordar, Señor, lo que tú has hecho, Padre. Agradecemos ese gran sacrificio en la cruz. Agradecemos todo lo que eso significa, Padre. Y que podamos nosotros apreciarlo de corazón, Señor, mi Dios, ya que tú lo diste todo, Padre. Ahora, Señor, ministra a nuestros corazones, Señor. Que nuestros oídos estén abiertos, Padre. Nuestros corazones dispuestos, Señor, para que, Señor, tú nos hables, Señor. Habla tú, Señor, y no yo. Y te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Quiero en esta mañana compartir bajo el tema Tetelestai, la victoria completa de Cristo. The title for today is Tetelestai, the complete victory of Christ. Y para poder entender este pasaje correctamente, debemos nosotros tener en mente que la muerte de nuestro Señor To understand this passage correctly, we must keep in mind that the death of our Lord fue un acto completamente voluntario. was a complete voluntary act. El pastor acaba de mencionar, a él no le quitaron la vida. The pastor just mentioned his life wasn't taken from Él him. la entregó. He gave it up for us. Y en ese sentido su muerte fue radicalmente distinta de la de un hombre común. And in that sense, his death was radically different from an ordinary person. Y no debe sorprendernos que era Dios y hombre en una sola And persona. it should surprise us that he was God and man in one person. Y en su caso, la separación definitiva entre su cuerpo y su alma no podía producirse hasta que Él lo deseara. And in his case, the definitive separation between his body and his soul could not take place until he wished it. Nosotros morimos, hermano, porque no podemos evitarlo. We die because we can't help it. We can't stop it. Cristo murió porque deseó morir y no murió hasta que todo estaba cumplido y pagado. Christ died and he wanted to die, and he didn't die until everything was fulfilled. Él mismo dijo, hermanos, de su vida: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. He himself said in his life, no one takes it away from me,
but I put it in myself. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. I have power to set it in. I have power to take it up again. Juan 10:18. John 10:18. Nunca debemos olvidar ningún detalle en la muerte de nuestro Señor, We hermano. must never forget every single detail of his death. No fue accidental o por azar. It wasn't an accident or by chance. Cada elemento del gran sacrificio por el pecado había sido predispuesto Every element of the great sacrifice of sin had been preordained. y determinado según los designios eternos de la Trinidad. And everything was determined according to the eternal designs of the Trinity. Y esto incluye hasta las palabras que había de pronunciar en la And cruz. this even included the words that he uttered on the cross. Ahí en nuestras Biblias, Juan 19, versículo 28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. After this, Jesus, knowing that all now was finished, said, to fulfill Scripture, I thirst. En su omnisciencia sabía que solo faltaba una profecía para cumplirse. In his omniscience, he knew that there was only one prophecy left to be fulfilled. Salmo 69, 21, hermanos, David escribió: en cambio de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Psalm 69:21 says, David wrote, but for food they gave me poison and offered me sour wine for thirst. Jesús, hermanos, sabía que al decir tengo sed provocaría que los soldados le dieran algo de beber. Jesus knew that if he said, I thirst, that would cause the soldiers to give him something to drink. Por supuesto, no lo hicieron conscientes de que se iba a cumplir la profecía. And they didn't do it on purpose. They didn't know that they were going to fulfill a prophecy. Mucho menos por compasión. Even less out of compassion. Su objetivo era incrementar el tormento del Señor prolongando su vida. Their goal was to increase the Lord's torment by prolonging his life. Su clamor, hermanos, él dijo: tengo sed. His cry, I thirst, Indicaba un sed real, física, hermanos, intensa por la crucifixión. indicated a real physical thirst intensified by the crucifixion. Pero también nos recuerda, hermanos, que más intensa que su sed física, But he also reminds us that more intense than his physical thirst, padecía una sed espiritual por la salvación de las almas. he suffered a spiritual thirst for the salvation of men's souls. Ahora veamos la construcción de la oración en el verso 28. Now let's look at the construction of a sentence of 19:28. Jesús, hermanos, está totalmente consciente. Jesus was fully conscious, Sabía que esto estaba cumpliendo los detalles de las profecías. and he knew that he was fulfilling the details of the prophecies. Él no conoció pecado, murió por los pecadores. He did not know sin, and he died for sinners. El inocente murió por los culpables. The innocent died for the guilty. Ahora miren el verso 29, dice: había ahí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Verse 29, a jar full of sour wine stood there, so they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. Quiero que veamos esta escena. Un soldado, hermanos, tomó una vasija llena de vinagre que estaba ahí. One of the soldiers took a jar full of vinegar that was there. Empapó en vinagre, hermanos, una esponja He soaked a sponge in vinegar, y lo puso en un hisopo y se lo acercó a la boca. and he put it on a branch, a hyssop branch, to put it to his mouth. Este era, hermanos, un vino barato, avinagrado, que los soldados comúnmente consumían. And this was usually a cheap, like vinegar wine that soldiers usually consumed. No fue la misma bebida que el Señor había rechazado cuando vemos Mateo 27:34, cuando le ofrecieron y no tomó. It wasn't the same kind of drink that they gave him in Matthew 27:34 that he had rejected before. ¿Por qué la rechazó? Why did he reject it? Tal bebida amarga que ofrecían pretendía ayudar a reducir el dolor, Such a bitter drink was meant to help reduce the pain, para que no luchara tanto mientras lo clavaran en la cruz. so that he would not struggle as much while Jesús being nailed to the rechazó cross. esto, hermanos, And he rejected that porque quería beber la copa de la ira del Padre, hermanos, because he wanted to drink the cup of the Father's wrath contra el pecado, against sin, sin, hermanos, reducir el dolor.
without diminishing the pain, de la forma más completa a complete form of pain que sus sentidos pudieran that experimentar. his senses could experience. Ahora, la misma mención del hisopo llevaría a los pensamientos de cualquier judío The very mention of a hyssop branch would lead any Jew would remind them to the saving blood of the Passover lamb. a la sangre salvadora del Cordero de Pascua. Hermanos, ¿qué quiere significar esto? Jesús murió como el verdadero Cordero de la Pascua. He died as a true Passover lamb. Podemos conectar, hermanos, ya todo está consumado con las palabras tengo sed. We can connect that everything has already been consumed with the words, I thirst. Cuando Jesús, hermanos, dice tengo sed, ya había pasado lo peor. When Jesus said, I thirst, the worst was over. El precio había sido pagado y estaba listo para anunciarlo. The price had been paid and he was ready to announce it. Cuando el pecador dice tengo sed, ha pasado lo peor. When the sinner says, I thirst, the worst is over. Porque si traen su alma sedienta a Jesús, Él los va a satisfacer. Because if you bring your thirsty soul to Jesus, he will satisfy you. Versículo 30, hermanos. Aquí vamos a enfocar en mayor parte de nuestro mensaje. Verse 30, here's where we're going to focus mainly on for the sermon. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. When Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. Todas las cosas que requería la ley de Dios, hermanos, se habían hecho. All the things that God's law required were done. Todas las profecías predichas se habían cumplido. All the prophecies that were foretold had been fulfilled. Todo ley y ritual que eran sombras temporales anunciando la realidad futura fue representada en Cristo. Every law and ritual that were temporary foreshadows announcing the future reality that was represented in Christ. Cumplió con todo lo que el Padre le dio para hacer. He fulfilled all that the Father had assigned him to do. Cumplió con todo lo que se necesitaba para nuestra redención. He fulfilled everything that was needed for our redemption. Nada quedó sin hacerse. Nothing was left undone. El rescate de gran precio, hermanos, fue dada. The ransom of great price was given. Justicia divina satisfecha. Divine justice was satisfied. Es verdad que Él entregó su espíritu en las manos del It Padre. is true that he gave his spirit into his Father's Que hand, ocurrió después de sus últimas palabras. which occurred after his last words. Sí, Él resucitó y ascendió y se sentó a la diestra del Padre. He rose again, ascended, and he sat down at the right hand of the Father. Pero esta solo era el fruto y recompensa del trabajo que Él cumplió. But these were only the fruit and a reward of the work he had accomplished. No quedó nada más que Él necesitara hacer. There was nothing left for him to do. Nada más necesitaba ser cumplido. Nothing else needed to be fulfilled. Su trabajo en la tierra fue His completado. work on the land was completed here on earth. La frase consumado es. It is finished. No fue un grito desesperado de un mártir impotente. It was not the desperate cry of a powerless martyr. No fue una expresión de que el fin de sus sufrimientos había llegado. It wasn't an expression that the end of his sufferings had come. No fue el último suspiro de una vida desgastada. It was not the last breath of a worn out life. No fue una declaración, no, fue una declaración de parte de nuestro redimidor divino. It was a declaration on the part of our divine Redeemer Que todo cuanto Él vino desde el cielo a la tierra a hacer, that everything that he came from heaven to earth to do estaba ahora cumplido. was now fulfilled. Todo lo que se necesitaba para revelar el glorioso carácter de Dios ahora había sido logrado. All that was needed to reveal God's glorious character had now been accomplished. Todo lo que era necesario para remover los pecados de su pueblo, That everything necessary to remove the sins of his people, proveyendo para ellos una buena posición delante de to Dios, provide for them a good standing before God, asegurando para ellos una herencia eterna to secure for them an eternal inheritance, y preparándolo para recibirlo, and to prepare them to receive it, había sido hecho. had been done.
En la cruz Cristo no fue derrotado. On the cross, Christ was not defeated. El diablo y sus ángeles pensaban que él había sido derrotado. The devil and his demons thought that he had been defeated. Todo lo On contrario, the contrary, logró una victoria total total victory was y achieved. se expresa en una sola palabra en el Expressed in griego. one word in the Greek. Tetelestai. 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 Que significa consumado es. Which means it is finished. Esto, hermanos, no fue grito de derrota, hermanos. This was not a cry of defeat. Fue un grito de It victoria. was a shout of victory. Y hermanos, la palabra tetelestai significa terminado, In the Greek, tetelestai means finished, completado, completed, cumplido perfectamente, perfectly fulfilled, deuda pagada, debt paid, victoria ganado. victory won. No significa ya no puedo más. It doesn't mean I can't take it anymore. Significa la obra está It means the perfectamente work is completa. perfectly complete. Jesús no dijo estoy terminado. Jesus didn't say, I'm finished. No, dijo está la obra de redención terminada. He said, it is finished. Tetelestai revela tres grandes verdades. Tetelestai reveals three great truths Quiero que nunca se nos olviden. that I don't want us to forget about. Número uno, la deuda fue pagada. Number one, that debt has been paid. Número dos, la condena fue cumplida. The sentence was served. Número tres, la batalla fue ganada. Number three, the battle was won. Ahora, la deuda ya fue pagada. The debt was paid. En los tiempos bíblicos, hermanos, escribían en las facturas tetelestai para indicar que esto ha sido pagado en su totalidad. In biblical times, on the bills that they had to pay, if it was paid in full, they would write tetelestai. Ahora, les quiero, hermano, invitar a Colosenses 2, capítulo Let's go 3 to y 14. Colossians chapter 2, verse 13 and 14. Vamos a ver lo que nos dice aquí la escritura, Colosenses 2, 13. Dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. Verse 13, and you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This he set aside, nailing it to the cross. Nuestra deuda de pecado, hermanos, fue cancelada. Our sin debt was canceled. Nuestra deuda de pecado fue clavada. It was nailed. Nuestra deuda de pecado fue Our eliminada. sin debt was eliminated. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romans 6:23 says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Quiero que quede claro lo siguiente, hermano. Usted y yo teníamos una deuda I wanted to make it clear that you and I had a debt que no podíamos nosotros pagar. that we could not pay. No era solo de un valor mínimo. It wasn't a small value. Imagínese, hermano, que recibiera usted un bill Can you imagine if you get a bill en este día on this day que dijera, tú debes $1 billón. that says, hey, you owe $1 billion? ¿Quién dirá? Bueno, no hay problema, yo lo puedo conseguir fácil. Would you be able to say, oh, I can pay it off easily? Nosotros teníamos una deuda que no era posible para nosotros pagar, There was a debt that you and I could not pay, pero Cristo sí la pagó. but Christ paid it. Primera de Pedro, hermanos, 1:18 y 19 dice, hermanos, les doy un momento para buscarlo. We're going to go to 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. You know that you were not redeemed from your father's vain way of life with such imperishable things as gold or silver, but with the precious blood as of a lamb, without blemish and without stain, the blood of Christ. ¿Qué quiere decirnos esta palabra?
What does this word mean? Tú y yo éramos deudores espirituales. You and I were spiritual debtors. No había forma de poder There pagarlo. was no way to pay. Cristo, hermanos, tomó nuestra cuenta Christ took our account y dijo and tetelestai, he said tetelestai, que significa pagado which means completamente. paid in full. Y ahora, hermanos, no vives en deuda And espiritual. now you no longer live in spiritual No debt. tienes que ganarte su You perdón. don't have to earn his forgiveness. No puedes añadirle nada a la obra de la You cruz. can't add anything to the work of the cross Porque Cristo ya lo pagó because todo. Christ has already paid it. Pagado He totalmente, has paid hermanos. for everything. Número 2, la sentencia fue cumplida. The sentence was served. En el sistema judicial, tetelestai significaba la condena ha sido cumplida completamente. In the judicial system, tetelestai meant that the sentence had been fully served. El pastor leía, hermanos, en Isaías 53, quiero leer 5 al 6, que dice: pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaiah 53, 5 and 6 says, but he was wounded for our transgressions, crushed for our iniquities. The chastisement for our peace fell upon him, and by his stripes we have been healed. We have all gone astray like sheep. We have turned aside every man to his own way. But the Lord caused the iniquity of us all to fall upon him. Quiero que me escuchen esta mañana. I want you to hear me this morning. Nuestros pecados fueron las espinas en la cabeza de Cristo. Our sins were the thorns in Christ's head. Nuestros pecados fueron los clavos en sus manos y pies. Our sins were the nails in his hands and feet. Nuestros pecados fueron la lanza en su costado. Our sins was the spear in his side. Fue entregado a la muerte por nuestras He ofensas. was given up to death for our offenses. Él recibió la sentencia que nos correspondía a nosotros. He received our sentence. Tomó, hermanos, nuestro lugar. He took our place. David, hermanos, fue un hombre conforme al corazón de Dios. David had a heart according to God. Moisés era alguien que miraba la gloria de Dios Moses was constantemente. someone who constantly would see the El glory of profeta God. Samuel fue usado poderosamente por Samuel Dios. the prophet was used powerfully Los by God. profetas fueron usados poderosamente por Prophets were Dios. used powerfully by God. Pero ellos, hermanos, no estaban sin pecado. But they were not without sin. Ellos no podían dar sus vidas para completar lo que Dios requería. They could not give up their life for what God required. Solamente había un perfecto There sacrificio was que lo only podía one hacer. perfect sacrifice that could do that, Y ese fue nuestro Señor and that was Jesucristo. Jesus Christ. Se dio por nosotros. He gave himself for us. Fue entregado a la muerte por nuestros He pecados. was given up to death for our sins, Y recibió nuestra and sentencia. he received our sentence. Pero mira lo que dice Romanos 8, hermanos, verso 1. Romans 8:1 says, Un verso precioso y maravilloso para nosotros. beautiful verse. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Therefore now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, who do not walk after the flesh, but after the Spirit. La simple declaración de ninguna condenación viene a aquellos hermanos que están en Cristo Jesús. The simple declaration of no condemnation comes to those who are in Christ Ya que Jesus. Dios el Padre, hermanos, no condena a Jesús. Since God the Father does not condemn Jesus, Tampoco Él condenará a aquellos que están en Jesús. neither will he condemn the ones who are in Jesus. Ellos no están condenados. They are not condemned. No serán They will condenados. not be No condemned. podrán ser And they condenados cannot be condemned porque están en Cristo. because they are in Christ. Segunda de Corintios 5:21. 2 Corinthians 5:21. Vamos a ver lo que nos dice ahí la Let's see what Escritura. it says. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. He made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. En la cruz, hermanos, el Padre lo trató como si él fuera un pecado. On the cross, the Father treated him as if he were a sinner.
Pero el pecado estaba fuera de Jesús, no dentro. The sin was outside Jesus, not inside. Cristo no era culpable Christ was not guilty y no se le podía culpar, and could not be blamed, pero fue tratado como si fuera but culpable. he was treated as if he were guilty Porque tuvo la voluntad de estar en el lugar de los culpables. because he had the will to be in the place of the guilty. Recuerden Getsemaní, Remember Gethsemane? una carga pesada estaba sobre él. Something heavy was over Sentía him. el peso, hermano, del pecado que iba a llevar. He felt the weight of the sin that he was going to have to De carry. tal grado que su sudor era como gotas de To the sangre. point that when he sweated blood. Y oraba al Padre diciendo, Padre, si hay otra manera, hay otro camino. If there's another path that I can take, Pero que no se haga but como don't yo let it be quiera. how I want it to be. Sea hecha tu But may voluntad. your will be done. Hermanos, qué precioso es eso. How beautiful is that? Él fue tratado como el pecador. He was treated as a sinner. En él no había There pecado. was no sin in him. Nadie podía culparlo. No one could blame him. Cuando él estaba siendo condenado, venían personas con falsos testimonios. People would come with false allegations against him. Pero esos falsos testimonios caían al piso. But those allegations would fall to the ground Porque nadie podía culparlo. because no one could blame him. No había pecado en He él. had not sinned. There's no sin in him. Pero él fue tratado como un pecador. But he was treated like a sinner. Fue tratado como si él mismo hubiera He sido was treated pecador. as if he had sinned. Tengamos en mente, tú y yo éramos culpables. Let's remember that you and I are guilty. Y la justicia de Dios exige castigo. And what God requires is justice. Y Cristo tomó nuestro lugar legalmente, hermano. And Jesus took our place. Es como si en la prisión, hermano, estuvieran para ejecutar a alguien. It's like if in prison somebody is about to be executed Condenado por haber causado la muerte a personas. because they caused someone's death. Y que alguien dijera, mira, no lo condenes. And someone say, hey, don't condemn, don't hang that person, don't kill him. Yo tomo su lugar. I will take his place. Eso es lo que hizo Jesús. That's what Jesus did for us. Usted y yo éramos los pecadores. You and I were sinners. Usted y yo merecíamos la ira de Dios. We deserve the wrath of God. Hermanos, ilegalmente Jesús tomó nuestro lugar. And legally, Jesus took our place. En la cruz, la ira de Dios fue satisfecha. On the cross, God's wrath was satisfied. La sentencia fue The ejecutada. sentence was executed. No es como si Dios dijera, bueno, ya cambié de opinión, no voy a It's not like hacer. God said, okay, I changed my mind, I don't want him to do that. Jesús dijo, tetelestai. Jesus said, tetelestai. La condena ya fue cumplida. Condemned, the sentence has already been fulfilled. Y por medio de esta escritura, Dios nos enseña que no tienes que vivir condenado. And Scripture tells us that we don't have to live as people who are condemned. Lamentablemente a veces caminamos y vivimos la vida cristiana como condenados. Sadly, we live our Christian life as if we were condemned. La culpa ya fue tratada. Everything has been taken care of. Yo sé que hay resbalos. I know that sometimes we may Yo slip, sé que hay desvíos. sometimes we stray, Y el enemigo dice, hey, tú no tienes perdón. and the enemy will say, hey, there's no Tú no forgiveness. mereces perdón. You don't deserve forgiveness. Pero hubo uno que tomó y pagó. But there was one who paid. Para que usted y yo So ya you no and I estuviéramos bajo would not condenación. be under condemnation. Por eso es tan importante, hermano, That is why it's so apreciar important to la obra de la appreciate cruz. the work of the cross. No vamos a saber, ok, él murió. Not just to know, okay, he Sí, died. tuvo una corona de espinos. He had a thorn of on his head, Y lo golpearon. and they beat him, Y estaba ahí colgado. and he was hanging. Lo on the cross, clavaron. and they nailed him to the Murió. cross, and he died. Sí, hermano, pero cuando todo esto estaba pasando, But when all this was happening, hermanos, estaban sucediendo obras poderosas. powerful things were happening. El diablo, hermano, estaba reclamando victoria. The devil was saying that he was Pero la victorious. misma escritura dice, But Scripture tells us, si él hubiera sabido lo que estaba ocurriendo, if he would have known what was going to happen, no lo hubieran clavado en la cruz. that he wouldn't have permitted him to be on the Él cross. pensando que tenía victoria. He thought that he had victory. Porque cuando Adán y Eva pecaron, él cantó victoria. Adam and Eve sinned,
the devil saying victory. Pero Dios ya tenía un plan. But God had a plan. Dios ya tenía un He propósito. had a purpose. Y cuando estaba Jesús en la cruz, And when he was on the cross, el diablo estaba reclamando victoria. the devil was saying, there's victory. Pero hermanos, la victoria era de Cristo. But the victory is Christ. La victoria era para The nosotros. victory is for us. La condena ya fue cumplida, The hermanos. sentence was complete. Y usted ya no tiene que vivir como You condenado. don't have to live as someone who is Ya no hay condemned. caso en contra de ti. There's not a case against you. El enemigo ya no te puede acusar The por enemy Dios. cannot accuse you with God. ¿Saben por You qué? know why? Porque tu caso está Because your cerrado. case has been closed. Tetelestai. Tetelestai. Número 3, la batalla fue ganada. The battle was won. En el contexto militar, Tetelestai implicaba victoria completa. In the military context, Tetelestai implied complete victory. Acompáñeme a Colosenses 2:15. Colossians 2:15. Gracias, oh Señor, tú eres maravilloso. Colosenses 2:15 dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. And when he had stripped away the powers and authorities, he made them public spectacle, triumphing over them through him. Pablo escribió que si los gobernantes de esta era, Paul wrote that if the rulers of this age, los poderes espirituales de las tinieblas y sus representantes terrenales, the spiritual powers of darkness and their earthly representatives, hubieran sabido lo que sucedería en la cruz, had known what would happen on the cross, ellos nunca habrían crucificado a Jesús. they would have never have crucified Jesus. Ellos se estaban derrotando solos y ni siquiera lo sabían. They were defeating themselves and they didn't even know it. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Hebrews 2:14, whereof inasmuch as the children partake of flesh and blood, Jesus also partook of the same, that by death he might nullify the power of him and have the power of death, that is, the devil. Aquí anular significa perder bienestar y no perder el ser. Here, annulling means losing well-being and not losing one's being. Satanás sigue oponiéndose activamente a los propósitos de Dios. Satan continues to actively oppose against God's purposes in the world. Pero en la cruz recibió una herida de muerte. But on the cross, he received a fatal wound. Le queda poco tiempo, hermanos. He has little time left. Su sentencia ya está firme. His sentence is final. Él es un enemigo derrotado. He is a defeated enemy. Es como un león rugiente, hermano. It's like a roaring lion. Buscando a quien devorar. ¿Qué oveja se aparte, se aísla, se aleja de la protección? What sheep is by itself without protection. Pero él ya está vencido. But he has Jesus has victory over him. Primera de Corintios 15, 55 al 57. 1 Corinthians 15:55. Where, O death, is thy victory? Where, O grave, thy sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thank God, ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que se nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. but thank God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ahora quiero que vean la escena, hermano, en la cruz. Now I want you to see the scene on the cross. Satanás parece ser el triunfador en el jardín del Edén. Satan seems to be the victor in the Garden of Y cuando Eden. Jesús murió en la cruz, And when Jesus died on the cross, pero Dios cambió la aparente victoria del diablo en fracaso. but God turns Satan's apparent victory into failure. Cuando Cristo resucitó de When la Christ muerte al rose from the tercer dead, día. Esa tumba está vacía, mis amados. that tomb is empty. No es necesario que todos viajemos ahí a la tumba. It's not hermanos. necessary for all of us to travel to that tomb. El pastor y mi mamá han tenido ese privilegio de ir a ver y la tumba, hermanos, está vacía. My parents were able to go there and they were able to see the tomb is empty. Pero tú vas al de Mahoma, But you go to the other false gods like Mahoma, tú vas al de Confucius, Confucius, tú vas al de Sócrates, Socrates, tú vas a los grandes the filósofos, great philosophers, tú vas a aquellos grandes fundadores de distintas those creencias. great founders who founded different beliefs. Ahí están sus huesos todavía.
Their bones are there, pero los de Jesús no están ahí. but Jesus is not. No porque se los robaron, Not because they stole them, no porque están not escondidos, because they're hidden, porque resucitó con because he poder. rose with power and victory. Desde entonces la muerte ha dejado de ser un fuente de temor. Since then, death has ceased to be a source of fear. Cristo la venció y un día lo haremos usted y yo también. Christ overcame it, and one day we will too. La muerte ha sido vencida, hermano. Death has been conquered, Nuestra esperanza va más allá de la tumba. and our hope goes beyond the La grave. cruz parecía que hermano, ahí había derrota, The cross looked like a defeat, pero fue victoria. but it was victory. Satanás pensó que había ganado, pero Satan fue thought he had desarmado. won, but he was disarmed. La muerte parecía final, pero fue vencida. Death seemed final, but it was defeated. Jesús declaró, Tetelestai, Jesus declared to the la sky, batalla ha sido completamente the ganada. battle has been completely won. No luchas por You victoria, don't fight for victory. luchas desde la victoria ya ganada. Fight from victory. El enemigo, hermanos, está The derrotado. enemy is El defeated. poder del pecado, hermano, fue roto. The power of sin was broken. Cristo ha vencido por Christ nosotros, hermanos. has conquered. Y en una sola palabra, And in one single word, Tetelestai, Tetelestai, tu deuda está pagada. your debt is paid. Tu condena está Your cumplida. sentence is served. Tu enemigo está Your vencido. enemy is defeated. Quiero, hermano, hacer un llamado final. So I want to make a final call. En esta mañana puede que te encuentres cargado de culpa. You may feel like you're carrying guilt. Quiero decirte, eso ya fue pagado. It has already been paid. Si te sientes condenado, If you feel condemned, has hecho algo terrible, you have done something has terrible. fallado, You have sinned. hermanos, ya fue cumplida por Cristo. That sentence has already been served. Si estás luchando, hermano, If you're fighting, quiero que sepas, I want you to know Cristo ya venció. Christ has conquered. No necesitas añadirle nada a la You cruz. don't need to add anything to the cross. Solo necesitas creer y descansar en la You obra just need to completa. believe and rest in the complete work of Jesus Christ. Hoy en esta mañana hemos visto que Jesús dijo, consumado Today es. we have seen that Jesus said, "It is finished." Pero la pregunta no es solo qué significa. But the question is not what it means, not just what it means. La pregunta y reto que les doy a ustedes en esta mañana, The question and challenge that I have for you is, ¿qué vamos a hacer con todo eso? what are you going to do with it? ¿Qué vamos a hacer con eso? What are we going to do with it? Si la deuda, hermanos, ya fue pagada. The debt has already been paid. Hay personas aquí en esta mañana que todavía viven como si le debieran algo a Dios. There are people here who still live as if they owe something to God, Cargando con culpa. carrying guilt, Tratando de portarse to bien behave para well, ser to aceptados. be accepted, Pensando, yo no soy thinking suficiente. I'm not enough. No creas esa mentira del Don't diablo. believe that lie of the devil. Hay personas que te van a decir, tú no eres suficiente. People will tell you you're not enough. Pero Jesús dijo, Tetelestai, But Jesus says, Tetelestai, pagado está. it is paid. No tienes que pagar lo que ya You fue don't have pagado. to pay what has already been Sí, paid. hermanos, si la sentencia ya fue cumplida. The sentence has already been served. Algunos hermanos viven condenándose a sí mismos Some live condemning themselves por errores del pasado, for past mistakes, por pecados for ocultos, hidden sins, por decisiones que aún los persiguen. because of decisions that still follow them to this day. Pero en esta mañana les quiero decir, Dios no está esperando castigar. Is not waiting to punish you. Cristo ya recibió el castigo, hermanos. Él quiere que te arrepientas. He wants you to repent. Él quiere que tú corras He a wants sus you to run pies, his feet. que te sometas For you a to Él. submit to him. Romanos 8, hermanos, que nunca se nos debe olvidar, ninguna condenación hay. Romans 8:1, there's no condemnation. El problema no es que Dios no haya The perdonado. problem is not that God has not forgiven. El problema es que muchos no han recibido el perdón que Él ya nos dio. The problem is that many have not received that Y forgiveness. si la batalla ya fue ganada, If the battle has already been won, hay personas luchando there solas. are people fighting alone. No debes luchar solo. You shouldn't fight alone again. Hermana, no tienes que luchar sola. You don't have to fight alone No en contra del pecado, against sin, no en contra de la ansiedad, against anxiety, no en contra del miedo, against fear, no contra las cadenas. against chains.
Porque Cristo ya venció. because Christ has already won. No necesitas intentar ganar, You don't need to try to win. solo necesitas rendirte al que ya ganó. You need to surrender to the one who has already won. Vamos a ponernos de pie. Let's stand up. Yo quiero hacer una invitación, el altar está abierto. I want to make a call. The altar is open. Si te has alejado